How many of you were here last night? ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Okay. Oh, wow, Great. 100%. Well, let's pick up where we left off. Vamos a comenzar donde dejamos ayer. Last night we left in the soil. Anoche nos quedamos en la parte del suelo, el terreno. Surrendering our lives to the soil or the heart of God. Y es rendir nuestras vidas en el suelo del corazón de Dios. Yet there's something very important that we must realize as we surrender into the soil. Pero hay algo aún muy importante mientras nos rendimos a ese terreno. Jesús meets us in that soil. Nos encuentra ahí en ese suelo. Because the calling of God, porque el llamado de Dios, the places He leads us to, los lugares a los que Él nos guía, it's always greater than our ability to get through. Es más grande que nuestra habilidad para cruzar eso. You see, the calling of God, miren, el llamado de Dios is not a stage for your strengths. No es como un estado para tus fortalezas. The calling of God is an altar for your weaknesses. Y tampoco es más bien es un altar para tus debilidades. Amen. We need to be very comfortable Necesitamos estar muy cómodos being weak before Jesus. Siendo débiles delante de Jesús. Because in our weakness, porque en nuestra debilidad we find dependency. Encontramos dependencia. Amen. And in dependency, y en la dependencia, He doesn't call us to lead in our strengths. No nos llama a liderar en nuestras fortalezas. He calls us to lean into our weaknesses. Sino que más bien nos llama a apoyarnos en nuestras debilidades. There's a difference between leading and leaning. Hay una diferencia entre liderar y apoyarse. And He's looking for people y Él está buscando personas that aren't necessarily leading for Jesus, que no necesariamente están liderando para Jesús, but they're leaning into Jesus. pero que se están apoyando, reclinando and en Jesús. From the place of leaning, y desde ese lugar de apoyarse en Él, they find themselves leading. Entonces se encuentran a sí mismos liderando. And there's no clearer example of this in Scripture y no hay un ejemplo más claro en la Escritura than the life of Peter. Que la vida de Pedro. The last night of Jesus' earthly ministry, la última noche en el ministerio de Jesús en la tierra, Peter was determined that he would be the one that makes it. Que Pedro estaba determinado que él iba a ser el que la iba a hacer, el que iba a pasar por eso. Everyone else may fall away. Todo el mundo puede caer. But me in my strength, pero yo en mi fortaleza, I'll make it. Lo voy a hacer, voy a pasarlo. And yet Jesus tells Peter something in the upper room. Y sin embargo Jesús le dice algo a Pedro en el aposento alto. And it's a phrase I want to present to you. Y es una frase que quiero presentarles a ustedes. Because it's very important that you understand this phrase. Porque es muy importante que ustedes entiendan esta frase. Because this is the only way you'll produce fruit in the soil. Porque esa es la única forma en la que tú vas a producir fruto en el terreno. Jesus looks at Peter. Jesús se le queda viendo a Pedro in his pride, en su orgullo, in his self-determination, en su autodeterminación, in his strength and his flexing, y en la fortaleza que él está mostrando. And he says this phrase to Peter. Y le dice esta frase a Pedro. I've prayed for you. Yo he orado por ti. I've prayed for you. Yo he orado por ti. You see, Jesus wasn't looking to Peter's strengths. Jesús no estaba viendo las fortalezas de Pedro. Jesus was looking at his prayers for Peter. Más bien estaba viendo sus oraciones a favor de Pedro. Now Mariano is here. Mariano está aquí. There you are, my Mariano. Man. Amen. I didn't know you were in the room. Yeah. I'm going to do this. Mariano. Aprovechando la vuelta. What'd you say? I said, taking advantage of that, I will do the same. I have a pastor crush on Mariano. Tengo como una atracción pastoral hacia Mariano. I love him. Le amo. And I'm just so grateful for your leadership. Estamos muy agradecidos por tu liderazgo, Mariano. Yes, we are.
My, Oh, yeah. my time in Argentina, it really marked me what you're carrying. Dice que mi tiempo en Argentina realmente me marcó. Very special. I'm not certain what he's going to teach, No soy cierto acerca de lo que él va a predicar, but one of the messages that he's carrying pero uno de los mensajes que él trae cargando is that the bridegroom's returning. es el regreso del novio. And Jesus is raising up voices like Mariano Y Jesús está levantando voces como la de Mariano to prepare the bride of Christ para preparar a la novia de Cristo for the second coming of Jesus. para la segunda venida de Jesús. We need to be equipped for the times and seasons that we're living in. Necesitamos estar equipados por los tiempos y estaciones en las que estamos viviendo. And there's three aspects of Jesus Y hay tres aspectos de Jesús that we need to put before us. que tenemos que colocar delante de nosotros. The first one is seeing Jesus as our Messiah or El Savior. primero es ver a Jesús como nuestro Mesías, nuestro Salvador. That Jesus is our Messiah. Que Jesús es nuestro Mesías. And that Messiah who came Y ese Mesías que vino is a coming bridegroom. es un novio que viene. So our Messiah who has saved us Entonces nuestro Mesías quien nos salvó is coming back, está regresando and he's going to marry y us. se va a casar con nosotros. The one who saved us El que nos salvó is continuing to save us, continúa salvándonos, but he will save us. pero nos salvará. So you have Jesus Messiah, Así que tienes Jesús el Mesías, you have Jesus the bridegroom, Jesús el novio, but a revelation that we must carry about the identity of Jesus pero una revelación que debemos portar acerca de la revelación de Jesús that sustains us, que nos sostiene, knowing him as Messiah, conociéndolo como Mesías, understanding him as bridegroom. entendiéndolo como el novio, We also have to put before us que también tenemos que poner delante de that nosotros, Jesus is our high priest. es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. So you have Messiah, Así que tienes el Mesías, you have the Messiah who came, tienes el Mesías que vino, you have the bridegroom who's coming, el novio que viene, but you have the high priest today. pero tienes al sumo sacerdote hoy. And his ministry as a high Y su priest, ministerio como sumo sacerdote, who reveals, who's still a Messiah, quien es aún el Mesías and who's a coming y bridegroom, quien es el novio que viene, his ministry as a high priest y today, su ministerio como sumo sacerdote hoy, it's that ministry es ese ministerio that brings life que trae vida to our surrendered, yielded yes. a nuestro sí rendido y que ha cedido. So it's the high priest Así que es el sumo sacerdote who meets us in the soil. quien nos encuentra ahí en ese terreno, We ese talked suelo. about soil last night. Anoche hablamos acerca del And suelo, del terreno, bearing our lives, y enterrar nuestras vidas, dying, muriendo, but in our death, pero en nuestra muerte we experience his life. experimentamos su vida. But it's the ministry of the high priest Pero es el ministerio del sumo sacerdote that brings life and fruit to us. que trae vida y fruto a nosotros. And so Jesus looks at Peter, Así que Pedro se le queda viendo a Pedro. In the upper Jesús se le room. queda viendo a Pedro, perdón, en el aposento alto, knowing that he would deny him that night, sabiendo que lo iba a negar esta noche, and he says this, y le dice esto: I've prayed for you. yo he orado por ti. I've prayed for you. Yo he orado por ti. Jesus was positioning himself before Peter Él estaba posicionando a Jesús a sí mismo delante de Pedro as high priest. como sumo sacerdote. And beloved, right now, Ya, amados, ahora mismo you have a high priest. tú tienes un sumo sacerdote. Amén. You, see, oftentimes we think the sacrificial system of the Old Testament is done away with. Muchas veces, a menudo pensamos que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento como que ya se terminó. And while the sacrificial system of bulls and goats has been fulfilled through our Messiah, Y Jesus, con que el sacrificio de toros y machos cabríos fue cumplido a través de nuestro Mesías Jesucristo, we are still a part of a priestly order. aún todavía somos parte de un orden sacerdotal. And yet we all have the same high priest. Y aún así tenemos el mismo sumo sacerdote. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. And Amén. Hebrews 2:17, En Hebreos 2:17 it says, Jesus became a merciful and faithful high priest dice: Jesús se volvió el sumo sacerdote misericordioso y fiel in service to God. en servicio a Dios. Later on in Hebrews chapter 7, Más adelante en Hebreos capítulo 7 we learn about the ministry of the high priest to us aprendemos del ministerio del sumo sacerdote hacia nosotros today. hoy.
Hebrews 7:23 through 24. Hebreos 7, 23, 24. Do you want to read that? Ahora bien, ha habido muchos sacerdotes, puesto que la muerte les impedía continuar el ministerio, pero Jesús, por ser inmortal, tiene un sacerdocio permanente. Jesus lives forever. Jesús vive para siempre. Amen. Amén. Jesus eternally lives. Él vive eternamente, He has a permanent priesthood. por lo tanto tiene un sacerdocio permanente. But verse 25 Pero el versículo 25 talks about his ministry as a high priest habla de su ministerio como sumo sacerdote to us right now. hacia nosotros ahora mismo. Would you read verse 25? Vamos a leer el versículo 25, dice: Jesús puede salvar por completo a quienes se acercan a Dios por medio de él, ya que vive siempre para interceder por ellos. So Jesus the high priest Así que Jesús, el sumo sacerdote, eternally, eternamente, forever, para siempre. meaning right now, Significa ahora, tomorrow, mañana, the next day, el siguiente the día, next day, el siguiente, the next day, el siguiente, the next day, el siguiente, the next week, la siguiente the semana, next month, siguiente mes, the next year, siguiente año, the next decade, siguiente década, hundreds of years from now. cientos de años For más adelante, eternity, para la eternidad. He lives Él vive to make intercession. para hacer For you. intercesión por ti. So what does intercession mean? Entonces, ¿qué quiere decir intercesión? Let's talk about this word intercession. Vamos a hablar de esa intercesión, de Jesus esa as high palabra. priest. Jesús es sumo sacerdote. The word intercession in the Hebrew in the Old Testament, La palabra intercesión en el hebreo, en el Antiguo Testamento, it means pagah. quiere decir pagar. It began at Calvary. Y comenzó en el Calvario. Jesus was making intercession for us. Jesús está haciendo intercesión por It nosotros, says he made intercession for our transgressions. que dice que Él hizo intercesión por nuestras transgresiones. And that word intercession is pagah. Y esa palabra intercesión es pagar. And it's the Hebrew word, and it means this: to meet, to encounter, or to intervene. Y en el hebreo significa encontrar, toparse con o intervenir o interceder. It's used in Job Y se 36, utiliza en Job capítulo 36, verse 32. versículo 32. And Job is talking about the Lord, Y Job está hablando acerca del Señor and he says he covers his hands with lightning, y dice que toma entre sus manos el relámpago. and he commands the lightning Y Él manda al relámpago to strike the target. que golpee el blanco. To strike the target. Que golpee el blanco. This is pagah, Eso es pagar. or intercession. O la palabra So intercesión. intercession means to strike the target or the mark. Entonces la intercesión significa que es darle al blanco o pegar en la marca. So Jesus in his intercession, Así que Jesús en su intercesión he lives eternally vive to eternamente pagah para pagar you. por ti. Like lightning striking the earth. Como un relámpago que golpea la tierra. He strikes our lives. Así Él dirige nuestras He vidas. intervenes. Él He interviene. meets you. Él te encuentra. He intercedes. Él intercede. And he connects you Y Él te conecta in his intercession en su intercesión to his Father. con su Padre. So Jesus lives Así que Jesús vive to connect your life para conectar tu to the vida heart of God. con el corazón He de Dios. sources you Él te hace recursivo in your weakness, en tu debilidad, in your trial, en tu prueba, with life, con vida, with love, con amor, with power. con poder. He sources you Él te da los recursos in the soil y en el suelo o terreno that you've buried your life in el que tú has enterrado tu in vida, your weakness. en tu debilidad. He pagahs. Él paga. This is the ministry of the high priest. Ese es el ministerio del sumo sacerdote. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 34. versículo 34. It highlights this. Resalta esto. Now, this is a beautiful revelation Esta es una revelación hermosa about Jesus, your high priest. acerca de Jesús, tu sumo sacerdote. And this is a scripture that many of you have heard over and over and over and over again. Y esta es una escritura que tú has escuchado una y otra y otra y otra vez. But you oftentimes don't connect it to Jesus' ministry as a high priest. Pero a menudo no la conectas con Jesucristo como el sumo And in sacerdote. Romans chapter 8, verse 34, En Romanos 8:34 dice: ¿Quién puede condenar? Cristo Jesús es quien murió, más aún quien resucitó, quien está a la diestra de Dios, quien intercede por nosotros. so this is declaring Esto está declarando that Jesus who was crucified, que Jesucristo, quien fue the one who crucificado, died, el que murió, was raised. fue levantado.
But the one who was raised Pero el que resucitó was ascended. ascendió. And the one who ascended Y el que ascendió was exalted. fue exaltado. And the one who was exalted Y el que fue exaltado is now seated. ahora está sentado. And so in his ascension, Así que en su ascensión in his exaltation, y en su he exaltación was given the name above all names. se le dio un nombre que es sobre todo And now nombre. he is seated Ahora él está sentado far above o muy por all encima principality, de los principados, rulers, potestades, dominions. dominios. He's supreme Él es supremo and enthroned. y entronado. And in this revelation Y en esta revelación of seeing his exaltation, de ver su exaltación, Paul says this, Pablo dice esto, that he is now que él ahora interceding for you. está intercediendo por ti. Amén. So Paul uses that revelation, Así que Pablo utiliza esa and revelación then he goes into verse y 35. va al versículo 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Será la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? So because he's your high priest, Por causa de que Él es nuestro sumo sacerdote and he's making intercession for you right y now, está intercediendo por ti ahorita mismo, who will separate you from the love ¿quién of te va a Christ? separar del amor de Cristo? You can never be separated from the love of Nunca Jesus. puedes ser separado del amor de Cristo. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? You have to understand why. Tienes que entender por qué. Because Jesus Porque Jesús is interceding for you. está intercediendo por ti. Because Jesus is praying for you. Porque Jesús está orando por ti. Because Jesus' ministry, Porque el ministerio de Jesús, although the work of salvation is finished, aunque ya terminó la obra de salvación, there's nothing we need no hay nada que to be in necesitemos right standing with God. para estar justos delante de Because Dios. Jesus as Messiah is sufficient. Porque Jesús como Mesías es And suficiente. yet, even though the work of salvation is finished, Y aunque la obra de salvación ya está terminada, the ministry el ministerio of redemption de redención is not. no está terminado. So Jesus' work on the cross is finished, Así que la obra de Jesús en la cruz está terminada, but Jesus is still working. pero Él está aún obrando. And he's working as your high Y Él priest está obrando como tu sumo sacerdote to pagah, para pagar, to meet you para encontrarte in his love. en su amor. Paul doesn't stop there. Pablo no termina allí. So, will tribulation, Dice la tribulación, trouble, persecution, famine, angustia, persecución, hambre, nakedness, danger, or sword, desnudez, peligro o espada. can any of those things ¿Podría alguna de esas cosas cut us off cortarnos from this ministry? de este ministerio? No. Nada. But then he double downs Pero todavía lo duplica. in verse 37 through 39. Desde el versículo 36 al 39 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las venideras, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hallelujah. Hallelujah. But why? ¿Pero por qué? Why? ¿Por qué? Because you have a high priest Porque tienes un sumo sacerdote interceding for you right now. intercediendo por ti ahorita mismo. This should make your emoji head blown. Esto debiera hacer que tu emoji explotara, que la cabeza del emoji explotara. It's not up to you. Porque no depende de ti, It's up to him. depende de Él. What is your job? Ahora, ¿cuál es tu trabajo? I'm dying. Estoy muriendo. I'm dying. Estoy muriendo. What is that? ¿Qué es eso? A life buried, Es una vida a enterrada, life surrendered. una vida rendida. Unless a seed falls to the ground and dies, Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, it remains alone. se queda solo. But if it dies, Pero si muere, the high priest el sumo sacerdote is releasing life está desatando vida into the dead things. en las cosas muertas.
He doesn't leave you in the soil. Él no te deja en el suelo, en el He terreno. meets you in the soil Él te encuentra ahí en el terreno as your high priest. como tu sumo sacerdote. So there's several examples of Jesus being high priest in the gospel narratives. Así que hay varios ejemplos de Jesucristo siendo el sumo sacerdote en la narrativa de los evangelios. It's examples of him pagaing. Y es ejemplos de él pagain, And intercediendo. there's probably a number of them, but I just want to mention three. Y hay probablemente muchos más de ellos, pero solamente voy a mencionar 3 de ellos. The first one is him praying at Lazarus' tomb. Y el primero de ellos es Jesús orando en la tumba de Lázaro. He positions himself as high priest, Él se coloca a sí mismo como el sumo sacerdote, looking at the grave of Lazarus, viendo a la tumba de Lázaro, weeping with Mary and Martha, está sollozando con María y Marta, standing at the chasm of death. está enfrente del abismo de la muerte. The high priest shows up, Y llega el sumo sacerdote and he lifts his eyes to his father, y alza sus ojos a su padre and he says, "Thank you that you've heard me. y dice, gracias que tú me escuchas. Lazarus, Lázaro, come out." sal fuera. And Lazarus comes out. Y Lázaro sale. So for those facing death, Y para aquellos que enfrentan la muerte, you have a high priest tienes un sumo sacerdote that's acquainted with death. que te conoce. Jesus, your high priest. Jesucristo, tu sumo The sacerdote. cross En la cruz, was Jesus interceding for us. Jesús estaba intercediendo por nosotros. In the face of mockery, Al enfrentar la burla, in the face of bearing our sin, al enfrentar el enterrar nuestro pecado, you hear him pray, lo escuchas orando. "Father, forgive them. Padre, perdónalos. Father, forgive them. Padre, perdónalos. They don't know what they're doing." No saben lo que están haciendo. Jesus, our high priest. Jesús, nuestro sumo sacerdote. But I want to focus on this specific relationship between Jesus and Peter. Pero quiero enfocarme en esta relación específica entre Jesús y If you have your Pedro. Bibles, go to Luke 22. Si tienes su Biblia, vamos a Lucas 22. This was at the Last Supper in the upper room. Esto fue en la última cena en el aposento alto. And Jesus is telling his disciples that one of you is going to betray me. Y le está diciendo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Verse 22. Y versículo 22. For indeed the Son of Man is going as it has been determined to El Hijo be del, betrayed. el Hijo del Hombre se irá según está determinado. And in verse 23 it says they began to discuss among themselves which one of them El versículo 23 dice que entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? would do this thing. Haría esto. And verse 24 it's comical Y el versículo 24 es algo cómico. how dysfunctional the disciples were. Qué tan disfuncionales eran los discípulos. Because immediately when Jesus says one of you is going to betray me, Porque inmediatamente cuando dice Jesús, uno de ustedes me va a traicionar, an argument arises se levanta una discusión entre ellos about who's the greatest. acerca de quién sería el mayor, el más grande. They start positioning and posturing, Empiezan a posicionarse y a postularse, looking at their strength, viendo sus fortalezas, looking at their abilities, viendo sus habilidades, looking at their resumes. a sus currículums. And Jesus, in the midst of that discussion, Y Jesús en medio de tal discusión he looks at Peter. se le queda viendo a Pedro. And in verse 31, El versículo 31 he says, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Now, this permission, it wasn't just in the Greek. It's not just that he was asking to sift Peter. He was asking to sift them all. Dice en el griego, este permiso que está pidiendo no solamente es para sacudir a Pedro, sino para sacudirlos a todos. And here's one of the things Satan loves to do. Y esa es una de las cosas que a Satanás le encanta He hacer. loves to sift those sitting at the table with Jesus. Le encanta zarandear a los que están sentados a la mesa con Jesús. And
And I see a great sifting happening in the body of Christ Y right yo now. veo un gran sacudimiento que está ocurriendo en el cuerpo de Cristo en esta hora. There's a great shaking. Hay un gran sacudimiento. And he's actually, I think, exposing weakness in leaders. Yo creo que él está de hecho exponiendo las debilidades en los líderes. We've built communities upon personalities and the strengths of men. Hemos construido los ministerios basados en las fortalezas de los hombres. And in this hour, Jesus is bringing judgment to the house of God, Pero en esta hora Jesús está trayendo un juicio a la casa de Dios, especially in America. especialmente en los Estados Unidos. This moment was dark, Este momento era oscuro, it was hard, difícil, and things were not turning out the way they thought they would. y las cosas no estaban saliendo como ellos esperaron que sucedieran. The disciples had an expectation Los discípulos tenían una expectativa of where Jesus' leadership was taking them. de dónde es que el liderazgo de Jesús los estaba llevando, And they're confronted in this moment y están confrontados en este momento about what they were expecting acerca de lo que ellos estaban esperando and the reality that they're entering into. y la realidad en la que estaban a punto de entrar. And inevitably, if you follow Jesus, Y inevitablemente, si tú sigues a Jesús, his leadership will look different than you think. dice, su liderazgo se va a ver diferente de lo How que many of you have piensas. ever expected one thing to happen ¿Cuántos de ustedes nunca jamás esperaron que algo sucediera and something else happens? y algo de más sucedió? It is very important Es muy importante that we as believers que nosotros como creyentes, reconcile the chasm que nosotros podamos reconciliar esta brecha between expectation entre la expectativa and reality. y la realidad. That chasm, Esa brecha, if it's not reconciled si no está reconciliada under the lordship of Jesus, bajo el señorío de Cristo, our hearts will get sick. nuestro corazón se enferma Because hope deferred porque la esperanza or diferida unmet expectations o una expectativa que no se encuentra, no se suple, make our hearts sick. hace que nuestro corazón se enferme. And this is where Satan lurks. Y ahí es donde Satanás como que anda This merodeando. is where Satan prowls. Ahí es donde él está acechando. He's looking for believers that have fallen into disappointment. Está buscando creyentes que han caído en la And desilusión. in the upper room, Y en el aposento alto, the disciples, los discípulos, the first 12, los primeros 12, were stumbling into estaban tropezando disappointment. en la desilusión. And yet, in this account Y en este recuento, of them falling into disappointment and Satan sifting them, y cayendo ellos en la desilusión y Satanás sacudiéndolos, Jesus says something. Jesucristo dice algo. As high priest, Como sumo he sacerdote, looks at Peter se le queda viendo a Pedro and he says, I have prayed y for dice, you. yo he orado por ti, I've prayed for you, he orado por ti, that your faith will not fail you. que tu fe no falte, But when you turn back, pero cuando regreses o te levantes. and in our disappointment, Y en nuestra desilusión, in our grief, en nuestra in our pesar, pain, en nuestro dolor, there's a repentance. hay arrepentimiento, There's a turning back hay un regresar to seeing the one de ver a aquel who's been pagawing for us, quien ha estado pegado por who's nosotros, connecting with us que está conectándose con nosotros in our unmet en expectations. nuestras expectativas que no han sido In our suplidas, trial. en nuestra prueba. And we have to connect our Y hearts tenemos que conectar nuestro to corazón his heart, con su corazón, because as high priest, porque como sumo he is sacerdote, still also Messiah, también es el Mesías and todavía, he saves us out of that sickness. y nos rescata de esa enfermedad. And he's going to do that in Peter's life. Y eso es lo que va a hacer en la vida de Pedro. But Peter Pero Pedro is going to be sifted. va a ser zarandeado. And the fruit of that sifting Y el fruto de ese zarandeo is that he stumbles into unbelief es que él tropieza en incredulidad because things didn't turn out the way he thought they would. porque las cosas no sucedieron como él esperaba And que that sucedieran. very night, Y esa misma noche, Peter is going to deny Jesus 3 times. Pedro va a negar a Jesús 3 veces. The one who said, I will die with you. El que había dicho, voy a morir por The ti. one who said, everyone else will fall away. Y dice, el que había dicho, todos se pueden But I apartar, will not fall pero away. yo no me voy a apartar. And Jesus O tropezar, dice, declares, y Jesús ora. I've prayed for you. Dice, y le declara, yo I've- he orado por ti. I've prayed for you. Yo he orado por ti. And the power of his intercession Y el poder de su intercesión would get Peter through the dark night of the soul. le va a permitir que Pedro atraviese por la noche oscura del alma. And beloved, if you're in this room Y hermanos, si estás aquí hoy en este cuarto and you're struggling with unbelief, y estás batallando con your incredulidad, heart is sick,
Tu corazón está enfermo. Because where you find yourself today Porque donde te encuentras el día de hoy and where you thought you would y be, donde tú pensaste que I have estarías, good news for you. tengo buenas noticias. Is that Jesus isn't just beginning to pray for you right now, Que Jesús no empezó a orar por ti ahorita, but Jesus has been praying for you throughout the whole thing. pero Él ha estado intercediendo He's por been ti a lo interceding largo de for todo you. el asunto. And he's not looking to your strength. Y Él no está viendo tu fortaleza. He's looking at the power of his intercession for Él you está viendo el poder de su intercesión por to ti get you through it. para ayudarte a salir. Because he who began a good work, Porque aquel que empezó la he buena who obra, began a good work, el que empezó una he who buena obra, began a good work, el que empezó la he buena who obra, began a good el work que empezó la buena obra, is going to fulfill it. la va a terminar, la va a concluir. Amén. Amén. Wow. I feel his compassions for some of you Dice, yo siento esta compasión por algunos de ustedes, because you've been hanging on. porque ustedes han estado agarrados. My mom had cancer Mi mamá tuvo cáncer when I was in kindergarten. cuando yo estaba en el She kinder. had breast cancer. Tuvo cáncer de And pecho. it was a really, she wasn't supposed to live. No se suponía que ella fuera a vivir. Now, by the grace of God, she's 85 today. And Pero por love la with gracia del Jesus. Señor, él tiene 85 años y está súper bien. Amazing. But this was in the early 80s, and breast cancer was new. En los tempranos años 80 era algo muy nuevo en aquel And entonces. there was a stereotype around women, specifically if they had cancer, that they would hide. Y había como esta cuestión donde la gente con cáncer se escondían. And my mom, there was a picture in our kitchen, Y había un retrato en nuestra cocina and it was this little kitten, y había este gatito and it was hanging on to the limb of a tree que estaba colgado de la rama de un árbol with just one paw. y con una sola de sus garritas. And I remember it said, "Hang in there." Y decía, aguanta. I've never told this story publicly, Nunca he dicho esta historia públicamente. but as I was just preaching, Pero mientras estaba yo I feel predicando, like some of you are like that little y kitten, yo sé que algunos están como ese gatito, and you're just hanging on que to that están nada más limb. agarraditos ahí con una garra. And yet what my mom learned Y lo que mi mamá aprendió, sin embargo, about the Lord acerca del Señor in that season, en esa temporada, she would tell me later when I was older, ella me dijo cuando ya era mayor, she would tell me the story she related to most about the Lord. y dice que la historia con la que ella más se relacionaba en cuanto al Señor When she was alone in the hospital, fue cuando estaba sola en el hospital, is Jesus in the Garden of Gethsemane. es Jesús en el huerto de Getsemaní. And Jesus' strength Y la fortaleza de Jesús to not fall asleep, para no quedarse dormido, but to endure in the place of prayer. pero para aguantar en el lugar de oración. My mom met Jesus, the high priest. Mi mamá encontró a Jesús, el sumo sacerdote, And even though she was hanging on by a limb, y aunque ella estaba ahí sostenida por uno de sus miembros, Jesus was underneath that tree. Jesús estaba debajo de ese árbol And Jesus was holding her up. y estaba sosteniéndola. And this morning, Y esta mañana, you may be just feeling like you're hanging on. y tú puedes estar sintiendo que estás ahí nada más agarradito, You're weak. te sientes You débil, barely made it into this room. apenas llegaste a este cuarto, But you have a strong high priest. pero tienes un sumo sacerdote que es fuerte. Thought about that. Peter was weak. Pedro era débil, And by weak, I mean prideful. y cuando yo digo débil me refiero que era arrogante. He could not do it. Él no podía hacerlo, He could not get through it no podía atravesar eso in his strength. en su propia fuerza. Now, here's a couple of quotes I just want to give you. I wrote these down this morning. Y yo escribí esto esta mañana y hay un par de citas que quiero darles. Your capacity Tu capacidad is oftentimes outmatched by the circumstances you're facing. es muy a menudo rebasada por las circunstancias. The call of God El llamado de Dios always exceeds siempre excede the strength of the believer. la fortaleza del creyente. The calling isn't a stage for your strength, it's an altar for your weakness. El llamado no es una plataforma para tus fortalezas, sino un altar para tus debilidades. God calls us beyond our ability.
El Señor nos llama más allá de nuestra habilidad so we learn to lean. para que aprendamos a apoyarnos. The gap between our capacity and God's calling La brecha que existe entre nuestra capacidad y el llamado de Dios is filled by dependence. está llena o se llena por la And dependencia. dependence is where true authority, spiritual authority, is born. Y la dependencia es donde la verdadera autoridad espiritual nace. Let me say this. Déjenme decirles esto. If you're not overwhelmed by the task ahead of you, Si tú no estás abrumado por la tarea que está delante de ti, you're probably not in the right place. probablemente no estás en el lugar correcto. He always throws us into the deep end. Siempre nos avienta a ese lugar profundo Because he loves dependence. porque Él ama la dependencia. I think Peter learned this lesson this evening. Yo creo que Pedro aprendió esa noche esta lección. In fact, I think he was reflecting on this night when he wrote 1 Peter chapter 5, Yo creo que él estaba reflexionando en esa noche cuando él escribió 1 de Pedro capítulo 5, 5 through 8. del 5 al 8. Can you read that? Dice, y ustedes jóvenes, sin embargo, estén sujetos a sus líderes y todos cúbranse a sí mismos de humildad uno con el otro, porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. You want me to keep reading? Yeah. Through the Yeah, adversary, your okay. devil. Dice, por lo tanto, humillaos ustedes bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sean sobrios en espíritu y estén alertas porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Peter connects the devil, our adversary, prowling around like a lion seeking someone to devour, Pedro está conectando que el enemigo anda como rugiente buscando a quien devorar, to the prideful. al arrogante. He devours the prideful. Él devora al orgulloso. But God gives grace to the humble. Pero Dios le da gracia al He humilde gives grace to the dependent. y le da gracia al que depende. Amen. Amén. I have good news and bad news. Tengo buenas noticias y malas noticias. Which one do you want first? ¿Cuál quieres primero? The bad The news. bad ones, yeah. Here's the bad news. Aquí están las malas noticias. You're not as strong as you think. No eres tan fuerte como crees. Things won't turn out like you thought they would. Las cosas no van a terminar como tú pensaste que iban a terminar. You thought they would be smoother. Pensaste que iban a ser más suaves, You thought it would look different. pero se ven diferentes. ¿O pensaste Peter- que se iban a ver diferentes? Jesus' final words to Peter were this: Las palabras finales de Jesús para Pedro fueron estas. You will be led where you don't wish to go. Tú vas a ser guiado donde no quisieras haber ido. You want the good news? ¿Quieren las buenas noticias? Jesus will turn out better than you imagine. Que Jesús lo va a volver algo mucho mejor de lo que te imaginaste. He will be faithful to you. Él va a ser fiel He contigo. will be stronger. Él va a ser más He will be fuerte. steadfast. Él será más More constante, loving. More loving. más amoroso, More trustworthy. más digno de More confianza, glorious. más glorioso, More beautiful. más hermoso, More wonderful. más maravilloso, More hope-filled, abounding más abundante y lleno de esperanza than we can imagine. de lo que jamás podemos imaginar. Why? ¿Por qué? I've prayed for you. Porque yo oré por ti. I've prayed for you. Yo oré por ti. Knowing Jesus as our great high priest today, El conocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote hoy. we know the story. Peter ends up denying the Lord. Conocemos el fin de la historia. Pedro termina negando al Señor 3 veces. I love how intentional Jesus is with Peter. Y me encanta cómo Jesús es intencional con Pedro. And he's just intentional with you. Y también es intencional contigo. But he tells Peter, Pero le dice a Pedro, before the rooster crows antes de que cante el gallo, twice, 2 veces, you will have denied me 3 times. tú me vas a negar 3 veces. Before the rooster crows. Antes de que el gallo cante. It's not a needed detail. No se necesita detalle. But he says, before the rooster crows. Como que no es un detalle que se necesitaba. Dice, antes que el gallo cante. And I want to talk about the rooster for a second. Y quiero hablar un poco acerca del gallo.
How many of you, we used to live in a neighborhood, Nosotros solíamos vivir en un vecindario and even though it's illegal in Dallas, y yo sé que es ilegal en Dallas. my neighbor Mi vecino had roosters. tenía gallos. Does anyone live around roosters Yo, right now? yo vivo. Ajá. Oh my gosh, What they're happens every morning? they are annoying. Yeah, they start early and they They don't start stop. early. Yeah, they don't stop. They're ever. like alarm clocks. Son como alarma. It's like, Oh, it's horrible. it's so terrible. Oh my gosh, I want to kill it. You want to kill it. Si lo quieres matar, suena todo el tiempo están. But listen to me. I want to tell you Escúchenme. something about the rooster. Quiero decirles algo de los gallos. It didn't just mark the third denial of Peter. No solamente marcó la tercera negación de Pedro. Do you know what a rooster crow signifies? ¿Sabe lo que significa el canto del gallo? A new day. Un día nuevo. It signifies a new day. Significa un nuevo día. And listen to this. Y escuchen esto. Every day after Todos los días después, Peter, Pedro, living in the first century viviendo en el primer siglo, in the Middle East, en el Medio wherever Oriente, he woke up, donde quiera que te do you know what he despiertes, heard? ¿ya sabes lo que él escuchó? It wasn't just that one day. No solamente era ese día, It was every day henceforth. era todos los días de ahí en adelante. And do you know what Peter was reminded ¿Y of? sabes qué se le recordaba a Pedro? One, his deficit, Uno, su déficit, his weakness. su debilidad, But the rooster's crow pero también el canto del gallo was also a call era un llamado where Peter would remember the grace and mercy of donde Jesus. Pedro iba a recordar la gracia y la misericordia de Jesús. And it would be a call where he would remember Jesus being his faithful high priest. Y era un llamado a recordarle que Jesucristo era su sumo sacerdote de Pedro, A sound that once marked betrayal que sonó una vez para marcando la traición now is marked by mercy. y ahora está marcado por misericordia. When the sound pierced the silence, Cuando el silencio penetró, o el sonido penetró el silencio, perdón. it says in one of the accounts that Jesus looked at Peter. En uno de los recuentos dice que Jesús se le quedó viendo a Pedro. They locked eyes. Ellos como que cruzaron la vista. I believe, though, Yo creo que in Jesus' eyes, en los ojos de Jesús they weren't filled with condemnation. no estaban llenos de condenación por Pedro. They were filled with a knowing Estaban llenos de un saber that I prayed for you, que yo oré por ti. a knowing that I love you, Un saber te amo. a knowing that someone who predicted his failure Dice, sabiendo, uno que sabía que había predecido su fracaso, yet still chose him. aún se muestra. ¿Cómo? Lo había escogido, perdón. The sound of the crow, El canto del gallo it wakes us up lo despierta, that Jesus is looking at us. que Jesús nos está viendo. And he's looking at us. I got a football game going off on my pocket. Se prendió el... Oh, what? I don't know. I don't know. Cowboys Los vaqueros. following me. We need to intercede for Lo, them. lo están llamando. dice. Shorra-da-da. Jesus eternally lives to make intercession for us, Eternamente Jesús vive para hacer intercesión por nosotros. even in our denial, Aún en nuestra negación. in our darkest moments, En nuestros momentos más oscuros. in times when we've denied him. En tiempos donde lo hemos negado. Oh, that we can hear the rooster crow O que podamos escuchar el canto del gallo. that marks a new day Que marca un nuevo día. because Jesus is pagaling on our behalf. Porque Jesús está pagando a favor nuestro. Let me give you 2 points from this morning. Déjeme darles 2 puntos esta Number mañana. 1, Jesus is your advocate. Número 1, Jesús es tu abogado. Jesus is your advocate. Él es tu abogado. This is a legal term Este es un término legal that Jesus positionally holds on your behalf as your advocate before the Father. que Jesús sostiene como tu abogado delante del Padre. 1 John 2:1. Primera de Juan 1 dice porque First John 2:1. 2:1 dice y tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros delante del Padre. Él es nuestro abogado delante del Padre. Ya. Did you read it? No, I didn't. But I know the verse. I don't find it. Is that the Pastor Net's version? Yeah, Pastor.
Ya, I have it here. Hijitos míos, os he escrito estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. This is Jesus's role as your high priest. Entonces, este es el papel de Jesús como tu sumo sacerdote. He's your legal defender. Él es tu defensor legal. He's your counselor Él es tu consejero in the heavenly courts. en la corte He celestial. stands in your defense Él está a favor para defenderte before his Father, delante de su Padre, especially when we sin especialmente cuando or we pecamos, fall short cuando nos quedamos or we're cortos, in unbelief. cuando estamos en He incredulidad. meets us as our advocate, Él nos guía como nuestro abogado ensuring, y Él está asegurando, nos asegura, dandiando, what'd you say? asegurando, Assuring. asegurando. It's beautiful. I want to emphasize that word, but he Quiere assures enfatizar- us Él nos asegura that our relationship with God is secure. que nuestra relación con Dios es segura. Satan Satanás lives to intercede for you, vive para interceder por but ti, his intercession pero su intercesión comes in the form of accusation. corre en la forma de He acusación. day and night Dice que día y noche lives vive to accuse you, para to acusarte, point the finger at you, to para señalarte, expose you, para exponerte, not as a son, no como hijo, but as a sinner, Co- as one that's marred by sin. pero como un pecador, alguien que está marcado por el pecado. But you have an advocate Pero tienes un abogado that speaks a better word. que habla una mejor palabra. In the courtroom of heaven, Y en la corte del cielo there's an accuser hay un acusador and there's an advocate. y hay un You abogado. have to understand and know the voice of your high priest. Tienes que conocer y reconocer la voz de tu sumo sacerdote. I can't find in Scripture a moment where Jesus accuses one person. Yo no puedo encontrar en la escritura en este momento un lugar donde Jesús acuse a una persona. Jesus intercedes for us. Jesús intercede por nosotros. I was a couple of years ago. I got something in the mail, Hace un par de años recibí algo en el correo and it was a notice that I needed to serve on a jury. y era una anotación, una cita que yo tenía que servir en un Has jurado. anyone ever been called in for jury duty? ¿Alguien ha sido llamado para lo que es el deber de jurado? A dreaded letter. Es una carta amenazante. And so I went into a room, Entonces yo entré a este cuarto and there were about this many people y había como este número de gente that were going to be vetted for the jury. que se iban a presentar delante del juez, And- no, perdón, que iban a estar como parte del jurado. I don't know exactly what the young man did, Y no sé qué hizo este joven, but there was a young man in the courtroom. pero había un joven allí en There was la corte a defense attorney, y había un abogado defensor, a prosecuting attorney, un fiscal and a judge. y también un juez. And they were vetting the jury to find the best peers to sit to judge this trial. Y estaban buscando algún jurado que fuera el más adecuado para juzgar este caso. And they started whittling down the jury. Y entonces empezaron a ver a todo el jurado. It was after lunch. Y fue después del lunch. I was still in the jury panel. Todavía me encontraba en el panel del jurado. And the defense attorney, Y el abogado defensor dijo, I guess he had looked over my background. él como que vio mi trasfondo And he paused. y se detuvo. And what he would do is he would point at people in the jury and ask questions. Y entonces él señalaba a personas en el jurado y les hacía preguntas. And so he paused and he said, Mr. Miller. Entonces él se detuvo y dijo, And señor Miller, he said, or should I say, Pastor Miller? o debiera decirle Pastor Miller. He says, the Bible says, La Biblia dice thou shalt not judge. que no juzgues. So how can you in this court Entonces, ¿cómo puedes tú en esta corte cast judgment upon my client? dice, echar un juicio sobre mi cliente? Good one. It was an intense moment. Fue un momento intenso. And I woke up a little bit Me desperté un poquito and I shared the gospel. y compartí el evangelio. Of course. And it didn't come out as smooth as I'm going to present it now, Dice, no salió así tan suave como lo estoy presentando ahorita, but I talked as a pastor. pero hablé como pastor. I don't look at the earthly court, Yo no veo la corte I terrenal, look at the heavenly one. yo veo a la corte celestial. And in the heavenly court, Y en la corte celestial, we're all guilty. todos somos culpables.
Wow. But I said, I know this, Pero dije, yo sé esto, that I have an advocate in heaven. que yo tengo un abogado en el cielo. Amén. Here's what I wrote down. Y aquí está lo que escribí. I wish I would have said it like this. Me hubiera gustado haberlo dicho así. In this courtroom, En esta corte, in the earthly realm, en el reino terrenal, we must weigh evidence, follow laws, and make judgments. nosotros tenemos que pesar la evidencia, seguir las leyes y hacer juicios. But in the courtroom of heaven, Pero en la corte del there's cielo one who stands not to condemn, hay uno que está no para condenar, but to advocate for us. sino para abogar por Jesus nosotros. Christ, our righteous advocate. Jesucristo, nuestro justo abogado. He longs to extend mercy, to forgive, to restore, Él anhela extender misericordia, perdonar y restaurar, because he's paid the price for our sins. porque Él ya pagó el precio, el pago por nuestros pecados. I do remember looking at that young man Y recuerdo quedándole viendo a este joven, after I talked about the heavenly courts. después que hablé de la corte celestial. And I remember looking at him and say, I pray that you know Jesus, Y entonces le dije, yo oro que tú conozcas a Jesús, because mercy triumphs judgment, porque la misericordia triunfa sobre el and he juicio. loves you. Y Él te ama. Within minutes, Dentro de minutos I was dismissed from the jury. me sacaron del jurado. Fui despedido del jurado. Yes. Sí. So how does Jesus as a high priest pray for us? Entonces, ¿cómo es que Jesucristo como sumo sacerdote ora por If you'll nosotros? turn to John 14, Si tú te vas a Juan 14, I want to show you how he intercedes quiero mostrarte cómo es que Él intercede practically for you. de manera práctica por ti. In John 14 verses, you can read 13 through 16. Tú puedes leer Juan Actually, read 13, 14, and 15. 14 del 13 al 14. Ahí dice lo siguiente. Dice, cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 13 and 14, ¿huh? 13, 14, Okay. 15. And, Yeah. 15 too? don't read Okay, 15, yeah, actually, okay. 13, 14. Good. So, whatever you ask in my name, Dice, lo que tú pidas en mi nombre, that will I do. esto lo haré. Okay, so if you're asking something in the name of Jesus, Así- what are you doing? Entonces, si tú estás pidiendo algo en el nombre de Jesús, ¿qué estás haciendo? If you're speaking to Jesus, what are you doing? Entonces, estás hablando con Jesús, ¿qué haces? You're praying. You pray. Estás orando ya. You're praying. Ya. So Jesus is talking about praying. Entonces, Jesús está hablando acerca de orar. And he says, whatever Y dice, lo que sea you ask in my name. que tú pidas en mi nombre. Now think of him as high priest, Entonces, piensa en Él como el sumo sacerdote, as your Messiah como tu Mesías and your high priest. y tu sumo I sacerdote. will do it Yo lo haré so that the Father may be glorified in the Son. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. If you ask me anything Si tú me pides cualquier cosa in my name, en mi nombre, I will do it. yo la haré. Now, how many of you have ever asked Jesus ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Jesús in anything en cualquier cosa or whatever, o lo que sea? and you're like, Y estás como, you didn't do it? tú no lo hiciste. Thank you for your honesty. Gracias por su honestidad. How many of you ever prayed, ¿Cuántos han orado? here's my whatever, Aquí está mi lo que here's sea my anything, y aquí está mi cualquier cosa. why didn't you do ¿Y por anything? qué no hiciste nada? This is one of those Este verses, es uno de esos versículos we read it, que lo leemos and it sounds good, y suena bien, but in real life, pero en la vida it real oftentimes feels like a menudo se siente it's como not true. que no es verdad. If you're my high priest, Si tú eres mi sumo sacerdote, here's my whatever, aquí está mi lo que sea here's my anything, y aquí está cualquier I'm cosa, submitting it to you la someto a ti in the name of en el nombre Jesus. de Jesús, I honor you, te honro, I surrender to me you, rindo a ti, do your thing, haz tu asunto, do your thing. haz tu cosa. And what ends up happening with our whatever or with our Y anything lo que termina sucediendo con nuestro lo que sea cualquier cosa, is we end up looking at heaven terminamos viendo al cielo and we say whatever, y dijimos lo que sea, like whatever. lo que sea. I've been praying, Yo he orado, I've been doing my part, he estado haciendo mi but it parte, doesn't seem like you're upholding your end of the bargain. pero como que no parece que estás sosteniendo tu lado de esta oferta. If you always live to make intercession for Si me, tú siempre vives para hacer intercesión por mí and I'm being faithful, y yo he estado siendo and fiel I'm surrendering, y estoy rendido and I'm yielding, y estoy and I'm contending, cediendo y estoy
Contending. Contendiendo. I'm coming to the prayer room. Vengo al cuarto de I'm doing oración. everything Pastor Nets tells me to Estoy do. haciendo todo lo que el pastor Nets me dice que haga. And you said you would do it. Y dijiste que lo harías. But this isn't changing. Pero no está cambiando esto. We've got to reconcile that. Tenemos que reconciliar estas cosas. We've got to connect something here. Tenemos que conectar algo aquí. Because we end up falling into unbelief. Porque terminamos cayendo en incredulidad. But we need to keep reading. Pero tenemos que seguir Because leyendo. there's something specific that he will do. Porque hay algo específico que Él va a hacer. In your anything. En tu cualquier cosa. In your whatever. Y en lo que sea. There's something he will always do. Hay algo que siempre va a hacer. And it's found Y se encuentra 2 verses later. 2 versículos más So in adelante. verse 15, Así que en el versículo this 15. actually seems a little off. Y eso como que parece que está That fuera in de the lugar. midst of prayer, En medio de la he oración. throws in verse 15. Entonces Él echa o avienta el versículo If 15. you love me, Si me aman, you will keep my commandments. obedecerán mis mandamientos. If you love me, Si me aman, you will keep my commandments. obedecerán mis mandamientos. But verse Pero 16, el versículo 16, I'll tie 15 in a second. ahorita lo voy a conectar con el 15 en un segundo, But 16, pero el 16, here's our two words. estas están las dos palabras. I will. Yo pediré, I will. yo lo haré. So in your anything, En tu lo que sea in your whatever, y cualquier here's what cosa, I will do. esto es lo que yo voy a hacer. I will ask the Father. Yo le pediré al Padre, So as you ask me, mientras tú me pides in my name, en mi nombre, in your whatever, en tu lo que or sea, in your o anything, en cualquier cosa, I will ask my Father, yo le pediré a mi and Padre he will give you another. y Él te dará otro, He will give you a helper un ayudador that will be with you forever. que estará contigo para siempre. So here's how Jesus operates as the high priest. Aquí está como Jesús opera como el sumo sacerdote. In your anything, En tu cualquier or cosa in your whatever, o en lo que he sea, sends the Holy Spirit. Él envía el Espíritu He Santo. always answers your Él prayers siempre responde tus oraciones by sending himself. para enviándose a sí mismo. The answer isn't actually in an outcome. Entonces la respuesta no está en un resultado, It's in the presence of the person. es en la presencia de la persona. He sends himself. Él se envía a sí mismo. Now, his help Ahora su will ayuda help you in your whatever. te va a ayudar en tu lo que It will sea help you in your y anything. te va a ayudar en lo que sea. But oftentimes the help doesn't always look like what we thought it would look Pero a like. menudo la ayuda no se ve como nosotros esperamos que fuera. And so in our anything or our whatever, En nuestro lo que sea o cualquier cosa, in Jesus being our high y priest, Jesús siendo nuestro sumo we sacerdote, have to surrender to the lordship of the Spirit. tenemos que rendirnos al liderazgo o al señorío del Espíritu Santo. But many times, Pero muchas veces we're not looking at the help, no estamos viendo la ayuda, we're looking at the anything. estamos viendo a We're lo que looking at sea, the whatever. a cualquier And we cosa. think help should come in the form Y pensamos que la ayuda va a venir en la of forma him dealing with our anything. de él lidiando, Or dealing tratando with con whatever. nuestro lo que sea o nuestro But cualquier in the cosa. place of prayer, Pero en el lugar de oración, it takes our eyes off the mountain entonces él quita nuestros ojos de la and it montaña puts our eyes on the one who's above the y mountain, entonces nos coloca con los ojos en aquel que está sobre la montaña, from where our help comes from. de donde viene nuestra esperanza. So one of the things that my wife and I were struggling with when we planted the upper room Una de las cosas que mi esposa y yo estamos batallando cuando planteamos Is- aposento alto, upper room, is money. es el dinero. We had no money. No teníamos dinero. We didn't have a lot of people coming to the upper room. Teníamos mucha gente que estaba viniendo. My wife had a job. Mi esposa tenía un trabajo. I was working at the upper room, Yo estaba trabajando en upper room, but it wasn't paying. pero no estaba recibiendo paga. And so finances were very tight. Entonces las finanzas estaban muy And apretadas. in that season, we got pregnant. Y en esa temporada nos embarazamos. We didn't have health insurance. No teníamos seguro de salud. And so I had a plan. Así que yo tenía un plan. And I was going to sell my car. Yo iba a vender mi carro. It was worth $4,000. Costaba $4,000. And the cost of having a baby in Dallas, Texas at the time was Y el $4,000. costo para tener un bebé en Dallas, Texas en aquel entonces So era $4,000. my plan was to sell the car. Entonces mi plan era vender el carro. She was due in September, Ya terminaba en septiembre and my wife was praying in July. y mi esposa estaba orando en julio. And she came to me and submitted what she thought she heard from the Lord. Y entonces ella vino conmigo y sometió lo que ella pensó que estaba escuchando de parte del And Señor. she said, baby, Me dijo- I know finances are tight. Nene, yo sé que las finanzas están apretadas And I know our plan is to sell this car in Y yo order sé- to pay for the birth of our y yo sé que child. nuestro plan es vender este carro para poder pagar But I feel like we're to give the car away. Pero yo pienso que vamos más bien a regalar el carro. And I listened to her, Yo le escuché and I said, this is a terrible idea. y dije, es una idea terrible. That's not going to pay off. Eso no va a pagar. And I said, okay, if this is true, Y dije, bueno, si esto es verdad, then you need to show us who we're to give our car to. entonces necesitas mostrarnos a quién le vamos a dar el carro. Well,
later that week, Más tarde en esa semana we had a dream. tuvimos un sueño I think it was probably her dream. y creo que fue su sueño de ella. And in the dream, God highlighted someone we were supposed to give the car to. Y en el sueño el Señor resaltó a alguien que se supone It que was le íbamos a someone dar we, el we carro. didn't know that well. Y no sabíamos bien una And persona, a no long la story, conocíamos. a long story short, I prayed and I felt grace to give this car away. Una historia larga y yo entonces oré y le di este carro. And I approached the guy Y entonces me acerqué al and, muchacho and I said, "Hey, do you have a car?" y le dije, oye, ¿tienes carro? I was hoping he would say yes. Y esperaba que dijera, sí, sí He tengo. said no. Dijo, no, no He didn't have a tengo. car. No tengo un carro. And so in the conversation, I said, my wife and I want to gift you a car. Entonces le dije, mi esposa y yo queremos darte un carro. It was a white 4Runner. I loved this car. Y dice, me encanta, era un 4Runner And he blanco. started, he was very thankful and touched and moved. Y él estaba muy tocado, muy movido por eso. And he said, I'm going on a business trip. Y me dijo, me voy en un viaje de I negocios. won't be around for a few weeks, but I'll get the car when I get back from the business trip. Dice, pero yo voy a estar algunas semanas fuera, pero cuando regrese voy a ir por el carro. And so I said, awesome, and kept driving the car. Y entonces yo seguí, sorprendente, seguí manejando And el carro esas semanas. in my head, I was thinking I had been obedient. Y en mi mente yo pensé, yo he sido obediente. I had shared with him, I'll give the car away. Ya le compartí que le iba a But dar el I carro. was hoping he would forget. Pero estaba yo esperanzado de que se le olvidara. I liked that car. Me gustaba ese carro. So one day, unexpected, Y un día inesperadamente he showed up at my office. llegó a mi oficina. He said, I'm back from my trip, Me dijo, ya regresé del viaje. and I've been thinking about this car. Y he estado pensando en este carro. And I said, oh, I'm so grateful that you're back. Y dice, me encanta que regresaste. And I walked him out to the car, Entonces regresé al carro, and I gave him the key, le di la and llave he drove away. y él manejó y se fue. I didn't think about I would need a ride home from work. No But no pensé que necesitaba yo un ride para regresar a casa del trabajo. I ended up walking home. Y entonces terminé It was caminando a casa, couple mile walk. un par de millas. And I Caminé. started just giving thanks to Y God. empecé a darle gracias a Dios. Lord, I'm just grateful I can be obedient. Señor, estoy agradecido que puedo ser obediente. If you love me, Si me amas, you'll obey my commands. si tú obedeces mis It's the mandamientos, leadership of the Holy Spirit. es el liderazgo del Espíritu Santo. So we were being obedient. Así que estábamos siendo obedientes. Well, I got home, Llegué a casa and my wife was dressed up. y mi esposa estaba And I estresada. said, why are you dressed up? Y dije, ¿por qué estás vestida? Estaba She- arreglada. She said, honey, we're going to dinner tonight Y dije, mi amor, vamos a ir a cenar esta with a noche. couple that she had set up a dinner with weeks prior. Dice, con una pareja quien preparó una cena en unas semanas previas. And so we hop into her car, Entonces, vamos a ir en el carro de ella, the only car we had, el único carro que teníamos, and we drive to dinner. y llegamos a la cena. We've never been to dinner with this couple before. Jamás habíamos estado con esta cena, con esta pareja antes. And as we're sitting at dinner, Y mientras estábamos the cenando, wives were preparing dessert. entonces las esposas estaban preparando el postre. And the husband Y el esposo of this couple we were meeting with, de esta pareja con la que nos estábamos he reuniendo, looks at me se me queda viendo. and he said, can I ask you a question? Dice, ¿te puedo hacer una pregunta? I said, I know we don't know each other well. Dice, ¿sabe que no nos conocemos bien tú y yo? He said, but do you have insurance? ¿Pero tienes seguro? And I said, what do you mean? Le dije, bueno, ¿qué quieres decir? He said, medical Me insurance. refiero a seguro médico. I said, not really. No, como que no. He said, what do you mean, not really? Digo, ¿cómo que no? Dice, ¿qué quieres decir como que no? No, we don't. No He tenemos. said, well, how are you going to pay for the birth of your ¿Y child? cómo vas a pagar para el nacimiento de tu And I hijo? said, I have a plan. Y dijo, tengo un plan. I didn't want to open up. No quería abrirme. And he said, can I ask you another question? Y me dijo, oye, ¿te puedo hacer otra pregunta? I know that Upper Room isn't bringing in a lot of money. Y dice, yo sé que Upper Room is not bringing in money, Dice, you're no not taking está trayendo payroll. mucho dinero la Upper Room, la He iglesia. said, have you guys acquired debt over the last year? Dice, ¿ustedes han adquirido deuda en el año pasado? And I said, a little, Y dije, un poquito. just a little. Solo poquito. And he says, how much? Dice, ¿cuánto? It was very uncomfortable. Era muy incómodo. And I said this. Y le dije, bueno, I esto. said, we at the time had $14,000 worth of debt. Y teníamos un valor de deuda de $14,000. There was some school loans, Y and- algunos préstamos a little bit of credit card debt. y alguna deuda de And then he tarjeta de said, crédito. how much is the birth of your baby? Y dice, bueno, ¿cuánto cuesta el nacimiento de tu bebé? Le I preguntó. said, it's $4,000. Dice, son $4,000. And he said, man, I thought I just needed to ask in obedience Y dice, bueno, yo solamente lo pensé, pero yo tenía que preguntarte en obediencia al because I Señor. was praying about our dinner. Porque yo estaba orando acerca de esto durante la cena. We started talking about sports. Entonces empezamos a hablar de deportes. I was very thankful. Y yo estaba agradecido. And we ate dessert, Nos comimos el postre. and we're leaving, Y ya nos íbamos a ir. and he walks up to me, Y llega conmigo and he hands me an envelope. y me pasa un sobre. And I went into my car, Y llegué al carro and I said, honey, he just gave me this. y dice, este señor nos dio esto. And as my wife opens up the letter, Y mientras mi esposa abre la carta, I can hear her crying. yo la escucho llorar.
And as she's crying, she hands me a check. Y entonces mientras está llorando And it was a- me pasa el cheque. It was a check for $18,000 Era un cheque por $18,000 that night. esa noche. That's amazing. Wow. Lord, here's my anything. Y dije, Señor, aquí está mi cualquier Here's my cosa. whatever. Y aquí está lo que sea, Now, mi his lo que answer sea. didn't look like what I thought it would look like. Dice que su respuesta no se vio como yo esperaba que se fuera a ver. And through that process, Y a través de ese proceso, I'm very careful estoy muy cuidadoso sharing that testimony de compartir ese testimonio. because I was young in my understanding of finances. Porque yo era muy joven en mi entendimiento de las finanzas. I don't think we should get into debt in faith. Y yo no creo que debemos de meternos en deudas a través de la It fe. was really God's grace on my life. Fue la gracia de Dios en mi vida. But God was teaching me something. Pero Dios estaba enseñándome algo It wasn't necessarily about the miracle, que no necesariamente era acerca del milagro, although I was grateful. aunque también But estaba agradecido. what the Lord was revealing to me as high priest Pero lo que el Señor estaba revelándome como el sumo sacerdote is that He's my provider. es que Él es mi proveedor. He's my provider. Él es mi proveedor. And unlocked a realm of faith for us Y desató el reino de la fe para nosotros, to trust the leadership of the Holy Spirit para confiar en el liderazgo del Espíritu Santo, in our anything en nuestro lo que sea, or in our whatever. o en nuestro That cualquier He as a cosa. high priest Porque Él es el sumo sacerdote, is not only faithful to meet us, que no solamente es fiel para but encontrarnos o suplirnos, He's faithful to lead us. pero también es fiel para guiarnos. That He lives to pagah. Y dice, Él vive para pagar. And He lives to reveal Himself to us Y Él vive para revelarse a sí mismo a nosotros, in our whatever en nuestro lo que sea, or in our anything. o en nuestro cualquier cosa. The Holy Spirit helps us in our weakness. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Here are all the verbs Si tú ves aquí están todos los versos, that I've los found verbos que yo encontré, that the Holy Spirit helps us with. con los que el Espíritu Santo nos Can ayuda. you read all those? Entonces, Él nos ayuda, nos guía, revela, lidera, faculta, llena, enseña, testifica, produce, distribuye, unge, lava, renueva, unifica, libera, sella, garantiza, vivifica, mora, habla a través de, transforma, clama, concede, suple, da acceso, fortaleza, empodera, confiesa a Jesús, se mueve, sabe todas las cosas, echa fuera demonios, recuerda, señala, solamente por nombrar algunos pocos. Wow, that's a lot. It's amazing. This is Jesus, your high priest. Este es Jesús, tu sumo sacerdote. He lives to make intercession for you. Él vive para hacer intercesión por ti. I think Peter, Yo creo que Pedro, this moment of him denying the Lord, en ese momento en el que él negó al Señor, the greatest trial of his life, prueba más grande de toda su vida, where he stumbled and fell. donde él tropezó y cayó, And he literally walked away from the Lord. y literalmente se alejó del Señor. I think this revelation of Jesus praying for him Y yo creo que esta revelación de Jesús orando por él, is the revelation that made Peter the rock. que es la revelación que hizo de Pedro una piedra, una roca. He would lead the church. Él iba a liderar la iglesia. 50 days later, 50 días más tarde, he would preach a sermon, él iba a predicar un sermón and 3,000 people would come into the kingdom. y 3,000 personas iban a entrar al reino. It was the fruit of Jesus' prayers for Peter. Entonces era el fruto de las oraciones de Jesús por Pedro. I want to end today Quiero terminar hoy where I ended last night. donde terminé anoche, And it's John chapter 20, y es Juan capítulo 20, verse 19. versículo 19. So when it was evening on that day, Cuando ya era noche ese I'm día. sorry, it's 20, that's not right. It's 21:18. Es, John 21:18. es Juan 21, 18. After Jesus restores Peter Después de que Jesús restaura a Pedro over the coals and the fish, sobre ya los carbones y el pescado, he says, "Do you love me?" y le dice, ¿me And he amas? says, "Yes, I love you, Dice, Lord. sí, Señor, te amo. Tend my lambs." Dice, entonces alimenta mis corderos.
Says, Simon, son of Jonah, do you love me? Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yes, Lord, you know that I love you. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Shepherd my sheep. Dice, apacienta a mis A ovejas. third time, Simon, son of John, do you love me? Y por tercera vez le dijo, Juan, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter was grieved because he said it to him a third time. A Pedro le dolió porque por tercera vez le hubiera preguntado, Lord, you know all things. Señor, tú sabes todo. You know that I love you. Sabes que te amo. Jesus said, tend my Y le sheep. dice Jesús, apacienta mis ovejas. And him restoring him as Messiah, Y en él restaurándolo como Mesías. the next verse in 18 El versículo 18, el is him siguiente, positioning him lo está posicionando underneath the high priest. bajo el sumo sacerdote. Because he says, truly, truly, I say to you, Porque dice, de cierto te digo, when you were younger, cuando eras más you used to joven, gird yourself te vestías a ti mismo and walk wherever you wish. e ibas donde quieras, But donde querías. when you grow old, Pero cuando te aseguro, cuando seas viejo, obedience la obediencia will be hard. va a ser You difícil. will stretch out your hands, Vas a extender las and manos someone else will gird y you otro te va a vestir and bring you where you do not y wish te to llevará go. donde no quieres ir. Now, Jesus was signifying by what kind of death Peter would glorify God with. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. And when he had spoken this, he said to him, Y después de que habló esto le dijo, follow me, sígueme, follow me. sígueme. I told you how Peter's life ended last night. Yo anoche les dije cómo es que terminó la vida de Pedro. Peter would be crucified, Pedro iba a ser crucificado upside down, de cabeza, a martyr. como un mártir. And yet Jesus, the high priest, was right with him. Y ahí Jesús estaba con él, junto a él. And for eternity, Y por la eternidad, Peter will have a martyr's reward. Pedro tendrá la recompensa de un mártir. See, your life may not turn out the way you think it will. Mira, tu vida tal vez no termina como tú hubieras esperado que terminara. Things will turn out different. Las cosas se pueden volver diferentes. But Jesus Pero Jesús, is unchanging. Él no cambia. Jesus is eternally faithful. Jesús es eternamente fiel And Jesus will eternally y eternamente Él será be your high priest. tu sumo sacerdote. No matter, Sin importar, no matter, no importa, no matter no importa what life throws at you. lo que la vida te aviente. If you love me, Si tú me amas, obey my commandments. obedece mis mandamientos. He's not looking for the strong. Él no está buscando a los más fuertes, He's looking for the weak. sino por los débiles. He's not looking for the famous. No está buscando a los famosos, He's looking for the faithful. está buscando a los fieles. Because your high priest, Porque tu sumo sacerdote, right now, ahorita mismo, still has wounds in his hands. aún tiene las heridas en sus He can manos. sympathize with your weakness. Y Él simpatiza con tu He debilidad. wears it on his body. Él lo lleva en su mismo cuerpo. He's praying for you right now. Él está orando por ti ahorita mismo. Would you close your eyes? Cerrarías tus I want to ojos. pray for you. Voy a orar por ti.